Tengan todos muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor me les bendiga en esta nueva oportunidad o nueva transmisión de nuestra Iglesia del Aire. Estamos dándole gracias al Señor porque ya llegamos al ombligo de la semana, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Así que nos llena de mucha alegría, mis amados, el que el día de hoy usted nos pueda acompañar, ¿verdad? A través de esta nueva transmisión de nuestra Iglesia del Aire. Les recordamos que los días viernes vamos a estar asistiendo a nuestro culto a la iglesia, ¿verdad? Ahí le esperamos para que usted pueda llegar. Le estamos invitando, le estamos haciendo la invitación dentro de la parte de lo que es, hermanos, siempre considerando las medidas que estamos implementando, las medidas de, ¿verdad?, de bioseguridad, el distanciamiento social. Le tomamos la temperatura, le damos alcohol gel para que se pueda untar en sus manos y lo que estamos haciendo, ¿verdad?, lo hacemos para que evitar la propagación del virus en nuestra colonia y en nuestra iglesia. Así que si usted nos quiere acompañar este día viernes, le vamos a estar esperando en la casa del Señor. También les recuerdo que los días domingos en los cultos de las 7, las 9 y de las 4 de la tarde, le vamos a estar esperando para que nos pueda acompañar. Bueno, el tiempo es corto, ¿verdad?, en nuestra Iglesia del Aire, pero lo vamos a aprovechar en gran manera. Continuamos avanzando en el capítulo 8 del libro del libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a estar viendo los enemigos de la palabra del Señor, los enemigos de la palabra del Señor, o los enemigos de la fe, o los enemigos del cristiano, como usted quiera llamarle, pero el título de este estudio bíblico es Los enemigos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice que Saulo perseguía a la iglesia. En este caso es un sinónimo de enemigo. Saulo era un enemigo de la iglesia de los cristianos evangélicos de este momento, y por ello es que le hemos titulado de esa manera al mensaje, ¿verdad? Al mensaje. Así que desde ya vaya tomando asiento, preparémonos para poder disfrutar estos minutos en la presencia del Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Voy a pedirle que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde y que sea Él llevando nuestras vidas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta preciosa tarde, Señor, venimos delante de su presencia para darle gracias, mi Dios amado, por todo lo que usted ha hecho, por todas las bendiciones que usted ha otorgado, Señor, por los milagros, Señor, que se han dado en nuestra iglesia, Señor, en las familias de nuestra iglesia, Padre Celestial. Hemos visto cómo tu mano poderosa, Señor, ha venido, Señor Jesús, y ha ayudado a cada uno de aquellos que hemos estado en momentos de dificultad, en momentos de problemas, de dolor, Señor, pero usted nos ha ayudado, usted nos ha bendecido, Padre Celestial. Usted nos ha dado la fuerza necesaria, Señor Jesús, para poder seguir adelante, mi Dios amado. Yo te pido en esta hora, Padre bendito, que sea usted trayendo, Señor Jesús, trayendo una palabra de fe, una palabra de fortaleza para cada una de nuestras vidas, Señor. Que sea usted, Señor, en esta hora bendiciendo nuestras vidas, Señor, desde el principio hasta el fin, Señor. Oro, mi Dios amado, por aquellos que están en algún momento, Señor, Señor Jesús, en alguna situación difícil de sus vidas. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Oramos por aquellos que están convalecientes. Oramos por aquellos que tienen algún tipo, Señor, de patología, de síntomas, Señor. Oramos por, mi Dios amado, por aquellos que están en los hospitales, Señor, pidiendo, Señor, una respuesta, Señor, a sus vidas. Oramos, mi Dios amado, en esta tarde por todas las familias de nuestra iglesia. Las ponemos en tus manos, Padre amado. Que sea usted tomando el control, Señor, de sus vidas, la vida de los servidores, la vida de los líderes, Señor, la vida de los niños de escuela bíblica, los niños de cuna, Señor. Oramos por todas las familias, Padre. Oramos por todos los pastores, por el pastor Jorge, por el pastor Mario, por el pastor Víctor, Señor. Por mi persona, Padre, los ponemos en tus manos. Así también en esta hora, Señor, te pedimos que sea usted, Señor, el que nos pueda dar la bendición de poder salir victorioso. Oramos por los hermanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias. Como también, Señor, oramos en esta tarde
Padre Celestial, por los hermanos que tienen sus negocios, por los hermanos que trabajan en el área de salud, Señor, bendícelos, sácalos adelante en medio de su necesidad. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo. Te pedimos por la vida de cada uno de los que están, Señor, detrás de estas cámaras, Señor, y que tú les bendigas, Señor, toda esta actividad, todo el esfuerzo que ellos hacen, Señor, tú les bendigas en gran manera. Provéenos, Señor Jesús, tiempos mejores, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Dios amado, a que esto pueda ir pasando, esta pandemia, Señor, y a poder tener, Señor, tiempos de bendición. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestras familias. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, también la vida de nuestros amigos, de nuestros compañeros, Señor, los ponemos en tus manos. Danos una nueva oportunidad de vida, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a estar, hermanos, como se los decía, vamos a estar hablando de un tema bastante importante, vamos a estar viendo esa parte de lo que es, hermanos, los enemigos de la fe, o los enemigos de la palabra del Señor. Para ello, en esta tarde, hermanos, yo le voy a pedir, ¿verdad?, que nos vayamos al libro de Hechos, capítulo 8, en su versículo del 1 al 3. Vamos a estar leyendo capítulo 8, en sus versículos del 1 al 3. Cuando lo tengamos, hermanos, procedemos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Bueno, hemos estado viendo, hermanos, cómo prácticamente esta situación se fue desmejorando, ¿verdad? Esta situación se fue desmejorando, la situación de la iglesia primitiva, hermanos. Hemos visto que fueron muy constantes sus situaciones de persecución que ellos sufrieron. Esa situación, hermano, que ellos sufrieron fue debido, hermanos, a que el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Y cuando Dios está con nosotros, consideremos bien, hermanos, que hay factores que despierta y que desencadenan cierto tipo de envidia, cierto tipo de señalamientos que a la gente no le agrada. La gente, hermano, no le gusta ver ojos bonitos, dicen por ahí, ¿verdad?, en cara ajena. No le gusta. Por lo cual, hermanos, surgen este tipo de situaciones que durante toda la Biblia usted las ha venido viendo, usted las puede ver. Esto no es nuevo, ¿verdad? El hecho de los enemigos que se levantan contra el cristianismo no es nuevo, hermano. Es sumamente, hermanos, desde los primeros tiempos y desde los primeros inicios de la vida humana se dieron, ¿verdad? Usted lo puede ver como allá en el jardín del Edén estaba un hombre llamado Satanás, ¿verdad? Que era el que prácticamente es el que buscaba, o el que se encargó de ver de qué manera venía y trastornaba los planes perfectos de Dios. Pero eso es otro pisto, hermano, es otro pisto, ¿verdad? En esta hora estamos viendo, hermanos, que la iglesia dice que, hermanos, hubo una gran persecución, o sea, enemigos se levantaron contra la iglesia de Cristo, y posiblemente en ese momento que se levantaron, yo no quiero, ¿verdad?, generar de que lo que yo diga en esta tarde sea verdad. Simple y sencillamente la
la historia lo relata, hermanos, y hace referencia a que muchos en este momento de la persecución, pues verdaderamente cambiaron de ideales, ¿verdad? Y se hicieron más al lado del pueblo, se hicieron más al lado del gobierno que al lado del Señor Jesús, ¿verdad? Que al lado del Señor Jesús. Entonces, hermano, es bien doloroso, pero eso siempre lo vamos a encontrar. Esa situación siempre va a estar ahí, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Entonces, vemos cómo hermanos, la iglesia primitiva se fue incorporando en este tipo de situaciones, ¿verdad? Hasta poder despertar no solo uno, sino muchos enemigos que lo que buscaban, hermano, era prácticamente el detener el mensaje de Jesús, el detener o el acabar con la reproducción o la expansión del mensaje del Señor Jesús. Así que el enemigo no utilizó, como muchos hoy yo estaba leyendo un artículo hace unos días, y decían y acusaban de cómo un país, hermano, había prácticamente, sin darse cuenta, los demás países había ganado la guerra, ¿verdad? Había ganado la guerra, dice, de una manera tan sencilla, ganó la guerra, ya la tercera guerra mundial está. Yo no sé si es la tercera guerra, yo no sé si es la cuarta, no lo sé. Lo que sí sé, hermano, es que el efecto de lo que es el COVID, pues sí, verdaderamente generó mucho miedo, mucho temor en aquellos corazones, ¿verdad? Y esto pues hizo de que muchas personas se desestabilizaran. Y no la ganó, hermanos, metiendo ejército, metiendo personas armadas, tanques, aviones, buques, no. De una manera bien inteligente, bien sabia. Entonces el enemigo busca de esa misma manera también ocupar los recursos, los menos recursos que se puedan, los quiere utilizar para que nosotros, amados, tengamos prácticamente ese desánimo que es, vamos a catalogarlo como el primer enemigo de la palabra de Dios, el desánimo. La Biblia habla sobre el desánimo, hermanos, y hace referencia que es una sensación muy típica en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que no haya experimentado este sentimiento es porque no es humano, dice, ¿verdad? Es porque no es humano. El desánimo se manifiesta de muchas formas, pero las más comunes suelen ser por un nivel de energía, por un menor nivel de energía de lo habitual, de lo normal, ponernos, hermano, apáticos, y por la parte de las desmotivaciones que llegan a nuestra vida. Por eso puede llegar el desánimo. El desánimo puede venir a nuestra vida por motivos muy variados. Por ejemplo, la tristeza de una mala noticia, la soledad, el cansancio mental, una crisis existencial, una enfermedad prolongada, cuando las finanzas están bajas, cuando el proyecto, ese proyecto de emprendeduría o negocio no resultó, e incluso por la falta o por una mala alimentación de nuestra carencia nutricional o por falta de descanso adecuado, viene el desánimo. Pero el desánimo también puede llegar, hermano, a nosotros por pensar negativamente sobre aquello, ¿verdad? Pensamientos que lastiman o autorreprochan en nuestra vida, hermano. El desánimo es como un remolino de agua que nos quiere succionar hasta hundirnos, hermano. Puede durar unos minutos, horas, días, semanas, y hasta convertirse en algo crónico. Pongan atención a esto. Una enfermedad, hermano. Este último es muy peligroso, porque de no, hermanos, apartarlo, pueden instalarse en nuestra vida para siempre. El desánimo puede estar en nuestra vida para siempre. Y esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante una persona desanimada. Entonces el enemigo mire, el enemigo no está atacando, hermano, con armas. El enemigo no está mandando soldados, aviones, guerras. No está mandando nada de eso. Simple y sencillamente el enemigo está, hermano, haciendo de las suyas en cuanto a lo que es, hermano, echar mano de ciertos factores, de ciertas herramientas que nosotros muchas veces ni nos hemos esperado.
la iglesia primitiva, y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. La persecución pudo haber generado algún tipo de desánimo en los creyentes de la época. La persecución pudo haber venido y activado el desánimo en algunos hombres y mujeres de la época. Hermano, ¿por qué? Porque el desánimo es del diablo, el desánimo quiere hundirte. Hermano, puede durar unos minutos, días, semanas y hasta convertirse en algo crónico. Esto último es muy peligroso, dice, porque de no espantarlo puede instalarse en nuestra vida para siempre. Es por eso importante, hermano, estar alerta cuando el desánimo viene y viene a nuestra vida, hermano. El desánimo, la Biblia menciona y hace referencia en Nehemías capítulo 4, versículos 10 y 11, hace referencia que el pueblo de Judá comenzó a quejarse, los trabajadores estaban cansados, hermano, y los escombros que quedaban por sacar eran demasiados. Jamás podremos reconstruir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Hermanos, esta narración ocurre en el año 423 antes de Cristo. Se trata de la construcción del muro de Jerusalén. Algunos judíos estaban, hermanos, exiliados en Babilonia por muchos años y habían vuelto a la ciudad natal para levantar los muros que los babilonios habían destruido. Nehemías, el encargado a comandar esta reconstrucción, y si bien, hermano, comenzó con energía, con el paso del tiempo, el ánimo de los hombres fue decayendo gradualmente. Vemos, hermano, ¿por qué? Porque el cansancio por autoexigencia te pasará la cuenta. El cansancio, hermanos, te pasará la cuenta. Las fuerzas de los acarreadores, dice, se habían debilitado. Los trabajadores estaban física y mentalmente, habían trabajado tanto, hermanos, que quemaron todas sus energías. Esto lo vemos en Nehemías 4:6, donde dice que levantaron el muro hasta la mitad de su altura porque trabajaban arduamente. En otras palabras, hermano, comenzaron rápido y no se detuvieron a descansar. Y eso suele ser un error típico en las personas que trabajamos demasiado. Hermano, le damos duro a la faena hasta terminarla. Se exigen más de la cuenta, ignorando que el cuerpo y la mente necesitan ser parada, respirar, desconectarse para recuperar energía. De no hacerlo es obvio que el desánimo vendrá. A veces, hermano, cometemos la equivocación de pensar que el desánimo es un problema estrictamente espiritual y decimos, tal vez tenga que volver a rendir mi vida a Dios. Cuando el único problema en el que estamos exhaustos, hermano, es que lo que debemos de hacer es frenar un momento, tomarnos un día, tomarnos un momento, tomarnos unas horas, hermanos, no hacer el trabajo de un solo golpe. Esto, hermano, nos puede afectar mucho. Y eso es lo que me llama la atención en la iglesia primitiva. Saulo estaba acechando. Posiblemente, hermano, algunos de los hombres y mujeres de la iglesia de ese momento, hermano, habían agarrado con todo, pero mire qué interesante, hermano, mire qué interesante. Estas personas supieron manejar ese cansancio, esa autoexigencia en ellos mismos, pudieron manejarla, y allí está el secreto en que usted y yo, mis amados, podamos manejar este tipo de situaciones. Es el primer enemigo de la palabra de Dios, el primer enemigo del ministerio, el primer enemigo de la familia, el primer enemigo de tus sueños y de tus proyectos, de tus anhelos, de aquellos sueños que has construido, hermano. Es el primer enemigo, el desánimo, y el desánimo va a venir, hermano, cuando tú estés cansado, ¿verdad? Por eso es importante que tú le des pausas a tu trabajo, que tú le des pausa a tu vida, que te dediques un momento a pensar, que te dediques un momento a meditar en la palabra del Señor, que te dediques un momento a reflexionar en la palabra del Señor, porque el desánimo, hermano, comienza a tomar fuerzas en el cansancio. El cansancio nos pasará cuenta. Vemos cómo en el pueblo de Israel el cansancio a ese tipo de personas le pasó la cuenta, hermano. El cansancio, las tareas inconclusas de nuestra vida nos frustrarán. Dijeron los hombres que estaban con Nehemías, los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Debemos recordar, hermanos, que los constructores estaban reconstruyendo un muro caído. Los escombros del muro antiguo estaban por todas partes
y al parecer eran tantos que no les permitían trabajar con libertad. Al ver tantos escombros por aquí y por allá, los trabajadores se desanimaron. ¿Saben por qué, hermano? Porque el desorden, la confusión, las tareas acumuladas, los proyectos abandonados provocan estrés y cansancio mental. Las tareas inconclusas, el desorden, la confusión, las tareas acumuladas, los proyectos abandonados. ¿Qué debemos de hacer entonces? Sencillo. Pon en orden tu casa, tus cosas, tu cuarto. Haz un inventario de nuestra vida, hermano. Y pon todo en un lugar de no hacerlo, en su lugar de no hacerlo, hermano. Seguiremos tropezando y no con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con... No, hermano. Seguiremos tropezando con los mismos errores de siempre y la frustración te alcanzará. Ese es el enorme problema que existe. Dice Pablo que él acechaba a la iglesia, que él acechaba a la iglesia, que él acechaba a la iglesia. ¿Por qué cree que él acechaba? Para que las tareas no se cumplieran. Hermanos, para que hubiera un desorden, para que hubiera una confusión, para que se desanimaran prácticamente los cristianos. Porque el enemigo eso busca, que se desanime el cristiano. Que el cristiano tire la toalla, mi hermano. Que el cristiano diga, no hombre, esto ya no tiene razón, no tiene motivo. Esto está muy difícil. No, y comenzamos a renegar. Eso es lo que el enemigo quiere. En eso es lo que el enemigo se deleita. En el que nosotros empecemos con esa actitud, con ese comportamiento. Eso es lo que el enemigo busca. Eso es lo que el enemigo le agrada. Pero en esta tarde, hermanos, después de este mensaje, tú debes de hacer algo muy sencillo. Comienza a ordenar tus cosas, tus pensamientos. Comienza a ordenarlos. Es que ese es el problema que no hay. Yo le decía a Leví Jonatán, un día de esto le decía, ¿sabes por qué tú vives así inconforme, hijo? Porque no ordenas tu tiempo. Tú bien puedes hacer las tareas en la mañana, hacer esto y lo otro, ¿verdad? Y que te quede tiempo hasta de jugar y hasta de dormir. ¿Pero por qué? Porque Él no ha ordenado su tiempo. Somos desordenados muchas veces nosotros. Somos desordenados. No ordenamos. Hay un desorden en nuestra vida. Y eso, hermano, nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura. Esas situaciones nos van a pasar factura. Enfócate en lo que realmente importa. ¿Qué era lo que realmente importaba? Reconstruir el muro. Entonces enfócate en tu proyecto. Enfócate, hermanos, en tu proyecto, en agradar al Señor, en buscar del Señor. Pero, hermanos, es importante que esta palabra el día de hoy la retomemos. Es importante que esta palabra verdaderamente, hermanos, el día de hoy la consideremos. No podemos estar en la vida así. No podemos estar viviendo así, hermano. Debemos de enfocarnos en lo que realmente importa. Reconstruye el muro de tus proyectos. Reconstruye el muro de tu negocio. Reconstruye el muro de tu familia. Reconstruye el muro de esa carrera universitaria. Deja de fijarte en los detalles sin importar, hermanos. ¿Por qué? Porque esa situación roban tu energía. Roban tus ánimos. Roban, hermano, el deseo de poder levantarte. De poder cada día buscar una respuesta a tu necesidad. Roban eso. Por eso estamos viendo que el primer enemigo difícil y duro es el desánimo. El desánimo, hermano. También hay otro factor importante dentro del desánimo. El temor provocará estancamiento. El temor provocará estancamiento. Dice Nehemías 4:11. Y nuestros enemigos maquinaban. Los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Los enemigos de los judíos no querían que la muralla de la ciudad fuese reconstruida, porque así les sería más fácil ingresar a Jerusalén para acabar con ellos.
¿Qué aprendemos, hermano? Tienen que entender que en la vida siempre encontrarás situaciones o personas o cosas que se opondrán a tu estado anímico, a tu éxito. Hermanos, el día de hoy Dios nos invita a que podamos, hermano, conocer el primer enemigo de lo que es el cristiano, el desánimo. El desánimo es un enemigo letal, hermano. También hay otro enemigo tremendo, y es el afán. El afán. Eso también es. Hermano, es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso el afán, hermano. El afán es sumamente, hermanos, es algo peligroso en nuestras vidas, hermano. Y muchas veces nosotros, hermano, venimos y buscamos, ¿verdad?, que el enemigo nos ataque con armas, con no sé, con vicios, con placeres, con situaciones así como estamos acostumbrados, pero hay aspectos que el enemigo hoy últimamente está utilizando y está atacando mucho al cristiano. Satanás hoy ha cambiado su manera de atacar al cristiano. Y el afán, hermano, es algo que al enemigo le ha funcionado, el afán. Por medio del afán, hermano, se vuelve esclavo una persona. Se vuelve esclavo la persona de su trabajo, se vuelve esclavo de sus compromisos sociales y se vuelve esclavo de todo aquello, mi hermano, que genera placer terrenal, placer carnal. Sepamos bien, hermanos, que el afán es algo que no, es un estilo de vida que no agrada a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dejó claro, hermanos, como un mandato para que cada uno de nosotros lo siguiésemos, y Él nos dijo: no os afanáis, no os preocupéis, ni estéis en ansiosa inquietud. El Señor no quiere hijos afanados. El Señor no quiere hijos angustiados. El Señor no quiere hijos atribulados, sino hijos que aprendan a confiar y a descansar en su provisión y en su poder. Confiemos que Dios, hermano, cuida de nosotros hasta el más pequeño de su creación. ¿Cómo no tendrá cuidado de nuestras necesidades, hermano? ¿Cómo el Señor no tendrá cuidado de nuestras peticiones? Reconozcamos, hermano, que el afán, hermano, el afán no nos ha hecho vivir o no nos ha permitido vivir de una manera plena. Reconozcamos, a muchas personas Satanás les ha hecho creer que por mucho afán, que, hermanos, van a poder vivir mejor, pero el Señor nos hace comprender que afanándonos y preocupándonos no podremos cambiar ni las cosas más pequeñas de nuestra vida. Tenemos que reconocer que el afán, hermanos, pertenecen al reino de lo material, al reino de este mundo. Las personas que forman parte del reino de este mundo viven afanadas, preocupadas, angustiadas, tratando de resolver sus problemas con sus fuerzas, con sus capacidades. Pero nosotros no somos del reino de este mundo. ¿Cuántos lo creen, hermano? El afán no es el estilo de vida, hermano, son el estilo de vida de este mundo. ¿Cómo debemos de vivir entonces nosotros, los hijos de Dios? Confiando en Dios, que Él conoce nuestras necesidades, buscando el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Yo quiero que en esta tarde, amados hermanos, vengamos y hagamos a un lado el afán que nos está, hermanos, robando la paz, el afán que nos está robando, amados hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. El significado del afán, primero, hermano, que hemos de hacer es examinar las palabras que usa Jesús y sobre todo la expresión no os afanéis. Si lo comparamos con el uso de aquel tiempo, se verá que afanarse, hermano, tiene el sentido de estar ansioso o preocuparse. Es por eso tanto el nombre como el verbo se pueden traducir indistintamente por no estéis
ansiosos, no os angustiéis, no os preocupéis, o no os o afanéis por lo que habéis de vestir o de vivir o de comer, dice. Hermano, no debemos de estar ansiosos por nada de eso. No debemos de estar preocupados por nada de eso. Hermano, existen muchas razones para que usted y yo no nos dejemos envolver por este enemigo de la palabra, por este enemigo del cristianismo, hermano. Una de las razones principales es, hermano, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La profundidad de este argumento nos lleva de una deducción mayor a una menor. Pensemos por un momento, hermano, de dónde procede nuestra vida y nos daremos cuenta enseguida que es un don de Dios. Ninguno de nosotros decidió venir a este mundo y Él ha hecho, hermano, y el hecho de estar aquí vivo, hermano, se debe enteramente a Dios. No por eso, hermano, el argumento de este principio deberá ser verdaderamente lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Dios nos ha dado la vida, hermano, eso dice la Biblia. Dios nos ha dado la vida. Él no puede negarse a sí mismo en darnos una bendición, hermano, y no procura, hermano, y él procura tener nuestra vida sostenida de su mano, hermano. Entonces hay la primera razón para no afanarse. ¿Por qué? Porque nuestra vida está sostenida de la mano del Señor. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, mis amados hermanos. Existen razones y el enemigo, a través del afán y la ansiedad, hermano, busca atacar a la iglesia. Busca atacar a la iglesia. ¿Y qué digamos que es el afán? El no, hermanos, confiar en Dios. El confiar en nuestras propias fuerzas. El creer que nosotros somos capaces, hermano. El Señor nos dice, miren las aves del cielo y los lirios del campo. Ahora el Señor nos da un argumento doble. Empieza por llamar la atención sobre el hecho de la vida de este mundo. La contemplación de las aves nos enseña que siempre tienen comida. Hermano, hay una diferencia entre la forma de sostenerse de los pájaros y del hombre. A los pájaros alguien les proporciona la comida, mientras los hombres se hallan envueltos en ciertos procesos. Primero deben de sembrar y luego recoger los frutos, almacenar la cosecha para que puedan echar mano de ella cuando la necesitan. Todo esto pertenece al mandato cultural de Dios después de la caída. Es por eso que el mandato es de no afanarnos. No puede, hermano, significar que tengamos que esperar a que el pan llegue milagrosamente cada mañana. Sin embargo, el cristiano no debe de preocuparse por estas cosas, sino depender de Dios, que es el único que hace crecer la semilla. Aleluya. Hay una providencia de Dios en aquellos aspectos que no podemos controlar después de sembrar. De la misma manera, hermanos, que las aves encuentran su comida a ras del suelo y solo tienen que tomarla, y nuestro Padre Celestial cuida de las aves con los que tiene una relación de providencia general. ¿Cuánto mayor, hermano, que ser necesariamente el cuidado de Él para con nosotros, hermano, que somos sus hijos? Si pensamos así, hermano, desaparecerá la ansiedad, desaparecerá la preocupación. Hermano, con relación al cuerpo tenemos que considerar un hecho de la misma naturaleza. Los lirios del campo no crecen misteriosamente, hermano, lo bellos que son, pero ni Salomón, dice, con todo su esplendor se pudo vestir como uno de ellos. Para los judíos era, hermano, proverbial la gloria de Salomón. Se vestía como uno de ellos. Y si la hierba del campo, dice, que tiene una vida efímera porque es cortada y dejada secar para usarla como combustible para el horno del pan, Dios la viste así, ¿qué no hará con vosotros en la virtud de su obra de Cristo? Hermano, el Señor nos dice, ¿qué no hará con nosotros en la virtud de la obra de Cristo, hermano? Mire qué tremendo, hermano, qué lindo es el Señor. Pero nosotros, como vivimos afanados, como vivimos ansiosos, como vivimos preocupados, y ese verdaderamente es un enemigo del cristiano, de la palabra, el afán. El afán, hermano, es el vivir afanados, el vivir preocupados por lo que va a pasar el día de mañana. La causa última del problema de afanarse, hermano, es que no, óigamelo bien, la razón principal de no sacar deducciones obvias del ejemplo de las aves y las flores, en palabras de Jesús, dice, es la falta de fe. ¿Qué significa la frase, hombres de poca fe? Fijémonos que no dice que no tienen fe, sino que tienen poca fe. Por tanto, lo que preocupa a Jesús no es la ausencia de la fe, sino lo inadecuado de ella. Es decir, que no tengan la fe suficiente.
Esto viene a demostrar una vez más, hermanos, que el sermón del monte es para los hijos de Dios y no para los incrédulos. Mientras los gentiles, dice, buscan con afán estas cosas, Dios conoce la necesidad de sus hijos. Podríamos decir, hermanos, que se trata de creyentes que solo tienen fe salvadora. ¿Sabe cuál es la fe salvadora? Es aquella fe que recibo automáticamente para entregar mi vida a Jesús. Es aquella fe que me abre automáticamente las puertas de los cielos. Esa es la fe salvadora. Y hay muchos que solo esa fe tienen. No han avanzado en su vida. No se preocuparon más se preocuparon más por las cosas de este mundo que profundizar en una relación personal con Dios y extenderla. La fe a la totalidad de la vida, hermano. El objetivo ha de ser siempre una fe mayor. Y no quedarnos estancados en una fe que solo nos lleva a la salvación del alma, sino que una fe, hermano, que nos lleve a abarcar una vida entera en una completa plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Amados hermanos, el afán y la ansiedad es otro enemigo tremendo. Es otro enemigo que preocupa. Es otro enemigo, hermanos, que está tocando siempre a la puerta. Es otro enemigo, hermano, la incredulidad. Me imagino que acá en la iglesia primitiva, cuando pasó esto, hermano, en muchos de ellos hubo incredulidad. Muchos de ellos posiblemente dejaron de asistir. Este domingo nosotros abrimos la iglesia, el tabernáculo, lo abrimos. Yo estaba con esa expectativa, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que Dios tocó el corazón y llegaron algunos hermanos, pero unos que estaban ahí, que pastor, ¿y cuándo abrir? Pues pastor, no se acercaron. No se acercaron para nada. Quizás tienen miedo, no lo sé, no quiero jugar, pero quizás tienen algún tipo de miedo, de temor. Hermano, pero eso es el enemigo. El enemigo de la palabra es el afán. Claro, el afanarnos por otras cosas nos quita el hecho de poder ser como más conscientes de nuestra relación para con Dios. Y hay otro tercer enemigo de la palabra y es la incredulidad. La incredulidad, hermano. La incredulidad. Eso es otro enemigo que está utilizando el diablo. Está utilizando, hermano, el diablo. La incredulidad. Muchos de nosotros teniendo ojos no podemos ver y teniendo oídos no podemos oír. Estamos tan mal, hermano, que nuestros sentidos están embotados. Tal vez somos buenos para la ciencia, para la filosofía, pero espiritualmente estamos muertos. Cuenta la historia de un niño, en un momento la madre le habla al niño y de un niño que había sufrido un accidente, perdón, es la ilustración, de un niño que había sufrido un accidente, de que había perdido uno de sus ojos. Es doloroso haber perdido el ojo. Terrible ser cegado por toda su vida, ¿verdad? Por haber ese accidente, haberlo cegado por toda la vida. Y eso es exactamente lo que el Dios de este mundo le hace a los perdidos. Las palabras, hermanos, son literales. El Dios de este mundo, hermano, hace eso, que la gente esté cegada. Que la gente esté cegada, hermano. La gente puede ser muy inteligente, puede ser pero muy aplicada, pero está cegada. Puede tener muy buenas calificaciones en la escuela, puede tener una buena retentiva, pero está cegada. Y lo duro, hermano, de esa situación es que ese tipo de experiencia no le permiten al hombre creer. Por eso ahí está, hermano, la incredulidad.
La incredulidad, dice Juan 10:22, dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico del Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué realmente el hombre no quiere o no puede creer en Jesús? La respuesta es por la depravación total de él, por el pecado de Adán. El hombre está completamente corrompido, no hay nada bueno en él. Dice la Biblia, todo está enfermo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, dice el salmista, el salmista allá en el capítulo 14, versículo 3. Todos se desviaron, a una sola se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En aquellos tiempos lo que Jesús andaba haciendo era predicando el reino de Dios aquí en la tierra, haciendo señales y prodigios, señales que maravillaban a todos los que le veían. La gente sencilla del pueblo sí le creía, pues habían sido los receptores de los milagros de Jesús. Mas los escribas y los fariseos, hermanos, los judíos no podían creer que Jesús podía ser el Mesías esperado por tanto tiempo. Para ellos el Mesías iba a venir con poder para liberarnos del yugo opresor de los romanos. Es por esta razón, hermanos, que no podían creer que Jesús fuera el Mesías. Y es cuando dice la frase, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? No, ¿cómo podemos ver? Hermanos, ellos eran algo, hermanos, que estaban escuchando, que estaban viendo las señales, pero estaban cegados totalmente. Su vida estaba cegada totalmente. Hermanos, a muchos les está pasando lo mismo. Los afanes de este mundo, las diferentes propuestas de este mundo los están cegando, el dinero te está cegando, hermano. Y podemos ver, hermano, cuántas veces hemos escuchado el mensaje de Jesucristo a través de la radio, la televisión, el internet y otros medios, y aún así no podemos creer. Mire, estamos viendo la pandemia y cómo Dios nos ha liberado, cómo Dios, hermano, ha manifestado con mano poderosa y nos ha sacado adelante. Hermano, a unos les dio, pero no les dio muy fuerte. A otros llegaron hasta el hospital, pero de allí Dios los sacó porque tiene un plan maravilloso para ellos. Pero aún así, hermanos, se nos cuesta todavía creer. Muchos se sienten turbados porque no pueden creer. La depravación es tan grande que no pueden entender las cosas espirituales, pues ellos son carne, están completamente corrompidos. Eso lo dice la Escritura. Y eso es lo que hace que la palabra tenga un enemigo. El enemigo ¿de la qué? De la duda. El enemigo es la duda. Hermano, hay quienes tienen una duda tremenda, esa incredulidad. Esa incredulidad. El pueblo de Israel pedía señales, Dios le mandó señales. Pero aún así, hermanos, ellos no creyeron. Ellos estaban cegados. Cuidado. Cuidado, porque nosotros podemos estar cayendo en el mismo error, hermanos, por los afanes de esta vida. Por la vanagloria de la vida, podemos estar cayendo en los mismos errores. Y eso va a ser peligroso. Eso va a ser difícil. Vamos a quedarnos hasta acá, hermanos, porque el tiempo ya nos consumió. Recordemos, los enemigos de la palabra de Dios. Vimos que el desánimo es un principal enemigo. Vimos cómo surge, vimos cómo se puede contrarrestar. También, hermanos, estuvimos viendo, ¿verdad? El segundo enemigo, que es el afán y la ansiedad. El afán, la falta de confianza, la inseguridad que hay, es el otro enemigo de la palabra de Dios. Por eso la palabra no prospera, no echa frutos. Y lo otro que estábamos viendo, hermano, el tercer enemigo, dijimos que era, hermanos, la incredulidad. Están cegados. No creen. No creen. Y están viendo. Están viendo que Dios los sacó del hospital. El médico es el bueno. La medicina que el médico me puso, mira, buena esa medicina. No, hermano, no te confundas. El médico puede ser un instrumento utilizado por Dios, sí. La medicina puede obrar un milagro, sí. Pero no son ellos, es Dios. No olvides, no seas incrédulo. No seas falta de fe, no estés cegado. Mira que solo Dios nos ha guardado, nos ha protegido. Estábamos viendo un día de esto una noticia que nuevamente Francia cierra
sus puertas a todo porque hay un repunte de contagio. Hermano, Dios ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Yo estaba viendo un día de estos, los buses topados, hermano, estos centros comerciales topados, hermano, y yo digo, wow, qué tremendo es Dios, hombre. Sí, tremendo es Dios. Tremendo. Hombre, hermano, y uno se pone a ver y uno dice, qué bárbaro el Señor. Pero aún así no queremos hacer caso. Y creemos que, no, es que la mascarilla que yo ando, mire pastor, la mascarilla que yo ando tiene 6 filtros, tiene no sé qué, no sé cuánto, así es el maestro, como que es extraterrestre. No, hombre, hermano, no es la mascarilla. Yo no te digo que no te la pongas, ¿cómo no? Pero Dios obrando a través de esos medios, para protegerte y guardarte, para hacerte, hermanos, para poder ayudarte a que esa venda de tus ojos se caiga, a que esa venda de tus ojos se caiga. La decisión es tuya. Yo solamente el día de hoy he cumplido con misión de ¿qué? De llevarte un mensaje de salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde te damos gracias por este día miércoles, Señor, donde hemos aprendido de tu palabra, Señor, y nos hemos gozado, Señor, en esta hora. Te pedimos que bendigas, Señor, a todos los hermanos que han estado conectados, mi Dios amado, pendientes de este mensaje, pendientes de esta transmisión, Señor, para que los bendigas y les guardes, para que los cubras con su sangre poderosa, mi Dios amado. Hoy te pedimos también, Señor, que sea usted permitiéndonos un día más de vida, que nos permita, Señor Jesús, salir victoriosos en esta nueva semana, Señor, y que sea usted llevándonos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Quédese con nosotros, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto, un gozo, una alegría el día de hoy haberles podido acompañar en esta tarde de día miércoles, donde ya prácticamente el calendario está marcando 7 días del mes de octubre. No se le olvide, el día viernes 9 tenemos culto en iglesia, culto presencial, noche de adoración y milagro, no se lo vaya a perder. Le invitamos para que nos pueda acompañar. Recuerde que hay restricciones de número de sillas, ¿verdad? Solo tenemos como 56 sillas. Lléguese temprano para que pueda ser uno de los favorecidos en poder estar en la casa del Señor alabando y glorificando su nombre. Somos el Tabernáculo Bíblico Bautista Altavista 3. Que Dios me los bendiga en esta noche. Feliz provecho a aquellos que van a preparar ya la cena. Muchas bendiciones. El predicador ha terminado su mensaje. Si aún usted no ha recibido al Señor en su corazón, le invitamos a que pueda invocarle de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.